Algunas historias susurran en la oscuridad, esperando que alguien lo suficientemente valiente como para escucharlas. Si todavía estás aquí, significa que has escuchado su llamado, y si aún no te has suscrito, está bien. Pero debes saber esto. Cada nuevo suscriptor ayuda a encender una vela en la oscuridad, una luz que estoy guardando para alguien muy querido para mí, mi madre. Entonces, si estas voces atormentadas te hablan, toca ese botón, porque tal vez, solo, tal vez, tu clic sea la razón por la que el próximo espíritu encuentre la paz. Después del mensaje de voz, no podía dejar de temblar. No era solo la voz. Era la bebé llorando al final. No tengo ningún hijo. Nunca lo he hecho. Pero esa noche, alguien dejó un tarro de cristal afuera de la puerta de mi apartamento. Dentro, una cabeza de muñeca de porcelana, con un chupete en la boca, y una nota envuelta alrededor de la base. 9 ahora está durmiendo en un frasco. Me encontré con Detective Kane en un café ruinoso del lado oeste, uno que solíamos pasar cuando era niño. Traía fotos de la escena del crimen de un nuevo asesinato ocurrido la noche anterior. La víctima era una mujer embarazada. Su cuerpo fue mutilado y acunado en una vieja cuna. Su abdomen estaba abierto, pero su hijo había desaparecido, escrito con lápiz labial en la pared. 8 corrieron, pero nunca lejos. No podía dejar de temblar. Había oído esa frase antes en un sueño, o tal vez en esa primera llamada. ¿Fue esta cosa? ¿Siguiendo mis pensamientos o liderarlos? Kane no me miró como si estuviera loca. Me miró como si ya lo sabía, empezaría a perder el control. Más tarde ese día me encontré con Marissa Hale. Mi amiga de la infancia se convirtió en periodista. Parecía cansada, no físicamente, espiritualmente. Lucas, dijo encendiendo un cigarrillo. Llevo 10 años cubriendo crímenes, pero estos asesinatos se sienten como un jugar, como si fuéramos solo actores bailando un guión que no entendemos. Le mostré la canción infantil. Ella se puso pálida. He visto esto, susurró, en un viejo expediente psiquiátrico. Un paciente llamado Elías Grimsby lo cantó antes de arrancarse los dedos con una camisa de fuerza. Ese nombre otra vez. Ella prometió cavar más profundo. Esa noche irrumpí en la casa contigua a la de mi infancia, ahora condenada. ¿Por qué? Porque vi a alguien observándome desde la ventana del ático, mientras yo miraba por la mía. Entré por una ventana rota. La casa olía a moho y podredumbre. El moho negro manchaba las paredes como si fueran venas. En el ático encontré recortes, de periódico todo sobre la muerte de mi madre. Alguien había estado siguiendo el caso. Desde que sucedió, entonces vi las tablas del suelo rayadas por la escritura, no palabras, números, 1 a 10, una y otra vez. Y en el centro, una pregunta. ¿Eres el último verso? Me desperté al día siguiente empapado en sudor frío. Alguien había reorganizado mi apartamento mientras dormía. No robado, emocionado, libros al revés, sillas frente a diferentes paredes. Mi taza de café llena de tinta negra. En el espejo del baño alguien había escrito: 10 abrirá la puerta, usando lo que parecía un crayón rojo de niño. Marissa llamó esa noche, susurrando, llorando. Ella encontró imágenes del hospital de 1983, el año en que murió mi madre. Una cinta de seguridad oculta que nadie había revisado. Las imágenes mostraron un segundo hombre entrando al pabellón psiquiátrico con Elías Grimsby. Llevaba una máscara de porcelana y llevaba una caja de música. La grabación terminó justo cuando se apagaron las luces, pero en un fotograma, congelado y nítido, el hombre enmascarado parecía directamente a la cámara. A través de los agujeros de los ojos, vi ojos azules, igualito al mío. Esa misma noche, Kane y yo fuimos a la vieja teatro de marionetas donde Elías actuó antes de su crisis. No entramos por el frente, entramos por la trampilla debajo del escenario. Dentro, encontramos una colección de marionetas, colgadas boca abajo. Todas tenían rostros modelados,
a partir de las víctimas del caso. Una marioneta miró exactamente igual que mi madre. Y uno era mi Kane. Encendió un fósforo y encontró un círculo de tiza dibujado en el piso de madera debajo de las marionetas, en 1900. Cada punto del círculo, un símbolo de sangre. En el centro, un poema escrito a mano por un niño. 1 para sangrar, 2 para llorar, 3 para alimentar, 4 para morir. 5 caminarán, 6 cantarán, 7 duerme bajo el ala, 8 gritarán. 9 temblarán, 10 se abrirán desde lejos. Entonces, la caja de música empezó a sonar. Por sí solo. Esa noche escribí la rima completa de memoria. No porque quisiera, porque yo necesario para. Estaba dentro de mi cabeza, sangrando a través de las grietas de mi mente. Me quedé mirando la última línea. 10. Se abrirán desde lejos. ¿Qué carajo significa eso? Entonces noté algo escalofriante. Las iniciales de las víctimas de la rima coincidían con las primeras letras de cada verso. Formaban una frase. Grimsby nunca estuvo solo. Y al final de la página, con mi propia letra, aunque yo nunca lo escribí, eran 4 palabras. Siempre fuiste tú. Ya no confío. En mí mismo. Encuentro cosas en los bolsillos de mi abrigo que no recuerdo haber puesto allí. Páginas de libros infantiles, fragmentos de canciones infantiles escritas con tinta roja, dibujos que no recuerdo haber hecho. Una era de una marioneta. Colgando. Con mi cara, otra era una figura con una máscara, que sostenía una cuerda que llegaba directamente a mi pecho. Kane dijo que necesitábamos hablar con alguien, que realmente entendía el pasado de Elias Grimsby. Así que visitamos a un hombre llamado Padre Josiah Merrin, un sacerdote destituido que se convirtió en archivista ocultista, que alguna vez trabajó dentro del hospital psiquiátrico donde trataron a Grimsby. Vivía solo en una mansión ruinosa, con libros apilados como fortalezas a su alrededor. Nos dio la bienvenida con manos temblorosas y ojos muertos. Les advertí, dijo, pero se rieron. Dijeron que la rima era solo un síntoma. No se dieron cuenta. No fue su canción. Él era solo el cantante. Nos llevó a la biblioteca de su sótano. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, partituras musicales y antiguos cantos infantiles. Allí encontramos la versión original de la rima, más antigua de 1900, lo que imaginaba. Vino de un culto a las marionetas italianas conocido como la Cántica de Sangre, la Canción de Sangre, una secta del siglo XVII que creía que las rimas infantiles podían invocar espíritus si se realiza con el ritual adecuado. Elías. Grimsby nació en esa secta, susurró Merrin. No estaba loco, estaba condicionado. Me entregó una foto amarillenta, una imagen en blanco y negro de un hombre con una máscara de porcelana, de pie detrás de un grupo de niños, todos posando como maniquíes. En el centro estaba mi madre, cuando era niño. Mis piernas se doblaron. Me quedé sin aliento. El padre. Merrin explicó que algunos rituales necesitan un transportador, un alma tejida en la rima, nacida del sacrificio de sangre y del linaje oculto. Un maldito 10 para abrir la puerta final. Pregunté quién era. Me miró durante un largo rato y dijo, ya lo sabes, Lucas. Kane me sacó de allí antes de 1900 que lo perdiera. Condujimos en silencio. Las luces de la ciudad manchaban el parabrisas como lágrimas. Finalmente preguntó, «Realmente no lo recuerdas, ¿verdad?» Lo miré. ¿Recordar qué? Metió la mano en su abrigo y me entregó una foto, una imagen de vigilancia de un expediente policial, fechado en 1991. En la imagen, Elias Grimsby está siendo escoltado por la policía a través de un pasillo del hospital, a su lado, cogiéndole. La mano, soy yo 10 años, sonriendo. Esa noche volví a casa sola. El apartamento estaba oscuro, hacía frío. En mi cama estaba sentado un marioneta cuidadosamente erguido, con la boca abierta como si gritara. Sus extremidades estaban clavadas a una tabla de madera. Una caja de música
Hacía tic-tac detrás, silenciosa, esperando. Lo recogí y la caja empezó a funcionar, pero en lugar de música, sonó mi voz. Uno duerme en una cuna de cristal. Se me cayó. La cabeza del títere se rompió y rodó debajo de la cama, donde algo más respiraba. Caí en un sueño, o tal vez fue algo más. Estaba de pie en un escenario de marionetas. Había hilos colgando del cielo, pero no estaba solo. Los niños se alineaban entre el público, todos con ojos negros y hundidos. Un hombre enmascarado estaba detrás de mí y susurraba: «Nunca debiste despertar, solo recordar». Se quitó la máscara y vi mi cara, pero más viejo, pálido, quemado, hueco. «Termina la canción», decía, y entonces el escenario se incendió. Me desperté en el suelo del baño, con sangre en la nariz y las uñas rotas. El espejo estaba empañado por el aliento, no el mío, y en él estaban escritas las palabras: «10 abrirá la puerta», pero esta vez un marco de la puerta había sido dibujado debajo, con mi nombre grabado en el interior. Kane llamó. Encontró algo en una polvorienta cripta de una iglesia debajo de la ciudad antigua. Registros de bautismo y muerte de hace más de 150 años. Uno de ellos pertenecía a una mujer llamada Eleanor Ward. Causa de la muerte: automutilación durante el delirio espiritual. Pariente más cercano: hijo pequeño, nombre omitido. Su nombre de soltera: Grimsby, la sangre, la rima, la maldición. Elías nunca estuvo solo, era un linaje, y mi madre fue la clave para reiniciarlo. Ella no murió por culpa de Elías. Ella murió tratando de evitar que me convierta en él. Pasó mientras dormía, o quizás no lo era. Me desperté y encontré la puerta de mi dormitorio está abierta. No estaba muy abierta, apenas entreabierta, como si un soplo la hubiera empujado. El aire dentro de la habitación había cambiado, más pesado, más frío. Entonces lo escuché. 7 nunca hizo un sonido. Salió del interior de mi armario. Agarré el objeto más cercano, una lámpara, y me apresuré a abrir la puerta. Nada, excepto un solo objeto, estaba en el centro del suelo del armario. Una cinta de casete, etiqueta manuscrita: «Tócame». Yo no tenía reproductor de casetes, pero Kane sí. Fui a casa de Kane. Nunca lo había visto tan mal, sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre, bebiendo directamente de la botella. Lo habían atacado la noche anterior. Alguien había entrado en su apartamento, lo había destrozado, todo, pero no se había llevado nada, excepto el expedientes judiciales. Todo se ha ido. Enchufó el reproductor de casetes. Le damos al play. Primero vino la estática, luego mi voz, como un niño, cantando la rima entera y riendo al final. Entonces una segunda voz entró, más profundo, susurrando: «Siempre has estado en el armario, Lucas. Es hora de salir». Kane detuvo la cinta. Dios mío, ya estaba temblando. Más tarde esa noche, Marisa no contestó su teléfono o mensajes de texto o correo electrónico. Fui a su apartamento y encontré la puerta sin llave, el televisor todavía encendido y un café medio preparado al lado de su computadora portátil. Pero no Marisa. En su escritorio había una nota escrita con lápiz labial. 4. Paseos por la casa solo. Ella era la víctima número 4 en la rima. La policía no ayudó. No hay señales de forcejeo, ni huellas, ni testigos. Pero yo sabía lo que era esto. Él la tenía. Y yo sabía dónde quería que fuera. La casa. Mi antigua casa. Aquel en el que había prometido no volver a entrar nunca más. El que tiene el armario. Kane insistió en venir. Salimos después de medianoche. La casa crujía como si me recordara. El viento en los huesos, las tablas del suelo respirando. El aire apestaba a cera, polvo y sangre vieja. El armario ya estaba abierto. Pero algo era diferente ahora. En el interior, el espacio era más grande de lo que debería haber sido. Imposible. Un pasillo negro se extendía detrás de los abrigos,
tallado como un teatro interior. Y al final vi un escenario. Nos arrastramos a través. El túnel se abría a un subterráneo teatro de marionetas debajo de la casa de mi infancia. Sí, un escenario entero enterrado bajo el suelo. Cortinas rojas, candelabros iluminados con velas, filas de bancos, de madera podrida. Y en el centro del escenario, atado con cuerdas como una muñeca, estaba Marisa. Todavía respira, ojos abiertos, labios cosidos. Sobre ella, un cartel gigante de madera. Acto final. 10 abre la puerta. Antes de que pudiera alcanzarla, las luces separar, oí respiración. Cerca. Kane gritó. Tiroteo, una lucha en la oscuridad. Cuando las luces volvieron a encenderse. Kane estaba desaparecido. Solo quedó su revólver girando en el suelo. Entonces, él apareció. El hombre enmascarado. La misma figura de los sueños, las imágenes, la rima. Solo ahora pude ver sus ojos. Azul, exactamente igual al mío. Hola, Lucas, dijo. ¿Recuerdas quién se suponía que eras? Se quitó la máscara. Era yo mayor, más pálido, con cicatrices en la mejilla, como si hubieran sido talladas. ¿Escribiste? La rima, susurró. Con sangre. Simplemente lo olvidaste. Me ofreció una espada. Dijo que la única manera de salvar a Marisa era terminar el ritual. Tallar el final versé en la pared usando mi propia sangre. Ese verso, 10 abrirá la puerta. Me negué. Él se rió y comenzó a cortar las cuerdas de los brazos de Marisa, dejándola caer como una muñeca rota. Luego le susurró al oído. Y ella sonrió. Ella lo sabía. Ella era parte de ello. Yo corrí, fuera del túnel, fuera de la casa, de vuelta a la noche. Pero ya no importaba, porque la última línea de la rima no era una profecía, fue un dominio. Y ya había abierto la puerta, solo recordándolo. No dormí, no pude. Cada vez que parpadeaba, veía la rima grabada en mis párpados. Cada respiración me hacía sentir como si inhalara polvo de escenario y humo de vela. No dejaba de oír pasos detrás de mí, pero cada vez que me giraba, estaba solo, o peor aún, no lo era, porque tenía la sensación de que alguien estaba dentro de mí ahora, como si mi sangre ya no fuera mía. Regresé a la casa, no porque quisiera, porque yo tuve que. Cuando crucé la puerta, el mundo cambió. El papel pintado se despegó para revelar poemas manchados de sangre. Las tablas del suelo latían como un corazón. Y cada rincón de la casa resonaba con el mismo canto. 10 abrirán la puerta. 10 abrirán la puerta. Entonces las paredes se partieron y volví al escenario underground. El acto final estaba esperando. El cuerpo de Kane estuvo allí, colgado de las muñecas como una marioneta, sin párpados, con la boca cosida en un grito permanente y silencioso. Su arma estaba debajo de él, vacía. En la pared detrás de su cuerpo, 10 huellas de manos, rojas, mías, uno por cada verso de la rima. Marisa estaba de pie en el centro del escenario, no atado, no amordazado, usando una máscara de porcelana. Lo sacó lentamente y dijo: esto nunca se trató de detener la rima, se trataba de terminándolo. Fuiste la clave todo el tiempo, Lucas. Tú eran 10. Entonces, él entró. Mi versión anterior. Mi otro yo. Vestido como el titiritero, con la máscara rota y la sangre secándose en las yemas de los dedos. Solo que ahora parecía más débil, más pálido. ¿Lo entiendes ahora?, me preguntó. Asentí. Lo entendí todo. Esta rima no era una profecía. Era una invocación, un hechizo, un contrato de linaje para renacer al autor original de la rima. A través de mí, los asientos del público se llenaron solos, sombras, niños con los labios cosidos, víctimas muertas, todos a quienes les fallé. Todos se quedaron mirando mientras la caja de música se daba cuerda y las luces del escenario se encendieron. Me entregó la espada. Acaba con ello, susurró. Corta la última línea de la rima en tu propia piel.
y conviértete en mí. Tomé la espada. Caminó hasta el centro del escenario. Marisa observó sonriendo. Levanté el cuchillo y yo apuñalé a él, directo al pecho. La hoja se hundió profundamente y por un momento no gritó. Él se rió, porque incluso eso fue parte de la rima. Susurró, siempre termina así. Ya verás. Y se desmoronó. Las sombras desaparecieron. Los asientos del público se vaciaron. Las luces se apagaron. Saqué a Marisa del escenario. Ahora lloraba. De verdad. Me rogaba que me fuera antes de que volviera a empezar. Pero ya era demasiado tarde. Miré mis manos y vi el cuchillo todavía allí. Había tallado la línea final en mi palma sin darme cuenta. 10 abrirá la puerta. Y en el silencio, una puerta apareció en la pared del escenario, enorme, tallada en hueso y es abierto. Detrás de la puerta estaba oscuridad, pero no vacío. Dentro había susurros, voces de niños y una voz, la mía, que decía: «Bienvenido de nuevo, Lucas». Me volví hacia Marisa. Ella se había ido. Así era la casa. Así era el mundo. No sé dónde estoy ahora. Quizás nunca salí del armario. Quizás todo esto fue solo una actuación. Pero esto lo sé. Abrí la puerta y ahora alguien más cantará. Porque la rima nunca termina. Solo cambia las voces. 1 duerme en una cuna de cristal. 2 lloran. 3 comen. Y en algún lugar, un niño comienza a tararearla de nuevo. En algún lugar entre el sueño y el polvo, algo despertó dentro de mí. Simplemente no lo sabía todavía. Siempre me había encantado vivir cerca del museo. Nuestro pequeño apartamento estaba justo enfrente del Museo Garnier de Antigüedades, con sus gárgolas góticas, pilares cubiertos de hiedra y vidrieras que despedían oro al atardecer. Mi abuela lo llamaba el edificio donde los muertos duermen con los ojos abiertos. Ella dijo eso como si fuera hermoso. La noche que Exposición Egipcia llegamos, el aire exterior era pesado. Las nubes de tormenta presionaban contra los huesos de cristal de la ciudad, e incluso las palomas permanecieron en silencio. Desde mi ventana, vi las luces del museo aún encendidas mucho después de la medianoche. Los trabajadores transportaban enormes cajas por el muelle de carga lateral. Cajas estampadas con símbolos que no reconocí. Uno de ellos era un sarcófago negro con forma de cuerpo de mujer. Algo en ella me revolvió el estómago. Las tallas brillaban de forma antinatural bajo la luz de la lámpara. No estaban pulidas, sino vivo, como si pulsaran. Cogí mi cuaderno de dibujo y comencé a dibujar. Fue entonces cuando el primero grita resonó por la calle, un sonido agudo y terrible, cortado a mitad del aullido. Miré hacia atrás a través de la ventana. Uno de los trabajadores del museo estaba en el suelo, temblando violentamente. Su cuerpo se iluminó con destellos de cables chispeantes. Un guardia de seguridad gritó y corrió hacia él, pero en cuanto le tocó el hombro, las luces explotaron. El callejón quedó a oscuras. Y entonces algo se movió detrás del cristal. Lo vi solo por un segundo. Una figura vestida de negro, alto, sin rostro, deslizándose por la pared trasera de la exposición. Parpadeé, desaparecido. A la mañana siguiente nadie hablaba de ello. Ni noticias, ni sirenas, ni siquiera un cordón umbilical. Como si nada hubiera pasado. Mi abuela Margaret me dio el té con manos temblorosas. «Estás pálida», dijo. «¿Dormiste?» «No». «¿Viste algo anoche?» Dudé. Ella asintió antes de que pudiera responder. «Deberías alejarte de ese museo, Emily. A los muertos no les gusta que los molesten». Pero por supuesto entré. El Garnier estaba parcialmente cerrado al público esa semana, pero conocía al conserje, Marco. Me debía una por haber arreglado las fotos de la boda de su hija. Entré por la entrada oeste poco después de las 8 p.m., con mi cuaderno de dibujo y una pequeña linterna. No buscaba nada. Simplemente no podía dejar de pensar en el rostro en el sarcófago. No es una máscara mortuoria egipcia tradicional.
Esta parecía triste. Las comisuras de la boca se curvaron hacia abajo. Los ojos eran demasiado humanos, casi como si alguna vez hubiera sido el rostro real de alguien. La encontré en un ala lateral oscura bajo luces parpadeantes. Nerfet Ra, según la placa dorada. Sacerdotisa de Anubis, guardiana de las almas. La máscara ya estaba dentro de una vitrina. La habían limpiado y colocado en posición vertical. En cuanto me paré frente a ella, las luces del museo se atenuaron, no todas a la vez, sino de forma lenta y gradual. Y vi mi reflejo en el cristal, pero no se movía como yo. Di un paso adelante. El aire se espesó. Extendí la mano. Mis dedos tocaron el cristal y el hielo se extendió por mi piel como tinta en el agua. Detrás de mí, algo susurró en un idioma que no entendía. Me giré. Nadie. Luego volví a mirar la máscara y ahora los ojos estaban abiertos. Me tambaleé hacia atrás y salí, corriendo por la salida lateral, con la respiración entrecortada y las palmas de las manos congeladas. En casa, intenté convencerme de que era el cansancio, sombras y cristales, viejos recuerdos y el olor a polvo que me engañaba el cerebro. Pero cuando abrí mi cuaderno de dibujo, la página que había dibujado la noche anterior había cambiado. En lugar del sarcófago, ahora se mostraba una mano presionada contra el interior del cristal, uñas agrietadas y sangrando. Mi mano. Durante la semana siguiente, las cosas se complicaron rápidamente. Empecé a despertarme en lugares donde no había dormido. Tenía las uñas manchadas de hollín y óxido. Oía pasos en el apartamento incluso estando sola. Margaret empezó a preocuparse. «¿Has estado tarareando algo?», me dijo. «Mientras dormías». «¿Tarareando qué?». Ella cerró los ojos y lo recitó. «Por máscara y hueso, por ceniza y llama, se levantará uno que no tiene nombre». Se me heló la sangre. Había oído eso en el museo. La placa no lo decía. El guía turístico no lo decía. Pero lo fue susurró detrás del cristal. Una mañana abrí mi armario para vestirme. Y el mascarilla estaba dentro. El de la exposición. Posado encima de mis zapatos, grité. Margaret llegó corriendo. Lo vio y se puso pálida. «Les advertí», dijo. Ella no lo explicó. Esa noche, permaneció en su silla junto al fuego, sosteniendo su rosario. Y a la mañana siguiente, ella no se despertó. El forense dijo que fueron causas naturales, pero su rostro estaba contorsionado por el miedo. Su boca estaba abierta. Sus dedos arañaban, como si hubiera visto algo en su último aliento que nadie más pudo ver. Regresé a mi habitación esa noche y encontré la ventana abierta, y en el suelo era arena, solo una pequeña pila, como si alguien hubiera entrado. Dejé de dormir. Los sueños eran peores que cualquier cosa. En ellas me encontraba en el museo, rodeado de voces que cantaban. Y la máscara flotó ante mí, girando en el aire, susurrando mi nombre. Cada vez que me despertaba, escribía la misma palabra en mi cuaderno de dibujo, una y otra vez, Nerfet Ra. La gota que colmó el vaso llegó cuando me miré en el espejo del baño, y mi reflejo no parpadeó. No cuando lo hice. De nada. En cambio, sonrió lentamente y articuló algo que no pude oír, pero no necesitaba sonido, porque los huesos recordaron las palabras. Con máscara y sangre, el espíritu despierta. Por nombre y rostro, se rompe el vaso. Y ahí fue cuando lo supe. Me estaban vaciando, convertido en otra cosa. Y yo tenía ya acordado a ello, en algún lugar. De alguna manera, el espíritu de Nerfet Ra estaba dentro de mí, y ella quería salir. Solía saber quién era. Ahora tengo miedo de dormir, porque cada mañana me despierto menos yo, más ella. Después de la muerte de Margaret, el silencio en el apartamento cambió. Solía sentirme en paz, como una colcha vieja que pudieras envolver alrededor de tus hombros.
Ahora lo sentí demasiado, silencioso como si las paredes estuvieran escuchando. 3 días después del funeral, me desperté y encontré a mi cama empapada de arena. No había salido. No había arena en ningún otro lugar del apartamento. Pero las plantas de mis pies estaban arenoso. Tenía moretones en las muñecas, como si alguien me arrastró. Revisé la puerta principal. Seguía cerrada. Las ventanas estaban selladas. Nada roto, pero yo sabía que me había ido y no tenía ningún recuerdo de ello. En el Museo Garnier, los turistas susurraban. Los rumores se habían extendido. Una mujer vestida de negro había sido vista moviéndose por el ala egipcia después del horario de cierre. Los pies no tocan el suelo. Algunos dijeron que era una proyección. Otros afirmaron que atravesaba las paredes. Un guardia de seguridad se desplomó debido a un ataque de pánico y renunció. Cuando pasé por delante de la exhibición, la máscara de Nerfet Ra había desaparecido. En su lugar había un pedestal, vacío. Una tarjeta de terciopelo simplemente decía, retirado temporalmente para su conservación. Pero yo sabía la verdad. No estaba allí porque no tenía por qué ser así. Ya era dentro de mí. Intenté enfrentarlo. Esa noche me encerré en mi habitación. Instalé una cámara de video frente a la cama y dejé las luces encendidas. Tomé pastillas para dormir, unas fuertes. Cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba sobre el piso, desnudo, cubierto de polvo. En la pared sobre mi cama, escrito en ceniza negra, había un dibujo, una mujer, de rodillas, usando la máscara, con los brazos extendidos y una serpiente enrollada alrededor de su columna vertebral. Revisé el metraje. Lo que vi me enfermó. A las 2:37 a.m., me senté derecho en la cama. Entonces yo se arrastró hacia atrás fuera del colchón, como un cangrejo, con los huesos moviéndose bruscamente en ángulos antinaturales. Caminé hacia la pared y empezó canto en el antiguo egipcio. Entonces miré directamente a la cámara y susurró, «Ella va a volver». Le mostré el metraje a profesor Elias Thorne, un egiptólogo visitante que había publicado artículos sobre el rituales funerarios de unión de almas de las reinas olvidadas. Él no se rió. Él no intentó calmarme. Él simplemente susurró, «Ya he visto esto antes». Él me contó sobre Nerfet Ra, una suma sacerdotisa traicionada por su propio pueblo, sellada viva dentro de su tumba con un ritual no probado que ató su alma a su máscara. El museo pensó que estaban honrando la historia, pero ellos tenían roto el sello. «No es un fantasma», dijo. «Es una maldición». Detective Mason Leary vino a interrogarme después de que otro miembro del personal del museo, el técnico jefe, fue encontrado quemado hasta morir dentro de la cabina de iluminación. Su sangre se había vuelto pólvora negra. Mason me miró diferente a los demás. «¿Está usted sonámbula, señorita Rivers?» «No sé. ¿Alguna vez oyes voces? ¿No es así?» La presión en mi cabeza seguía aumentando. Cada día que perdí minutos, a veces horas, parpadeaba y estaba en una calle diferente. Empecé a encontrar fichas de museo en mis bolsillos, monedas antiguas, viejos fragmentos de huesos envueltos en lino. Peor aún, comencé a dibujar en mi cuaderno cosas que no podía recordar. Una imagen mostrada a un pasaje de piedra debajo del museo, iluminado con antorchas, con una escalera de caracol tallada en una lápida. En la esquina del dibujo, a mí, sosteniendo la máscara. Pero el verdadero yo no lo había dibujado, al menos no mientras estaba despierto. Regresé al museo después de hora. Solo, el sistema de seguridad se había desactivado. Alguien me dejó entrar, o algo así. Mi mano me guió, al final de un pasillo lateral, detrás de la exposición romana, más allá de una puerta oxidada, y en un corredor oculto, sellado con roca antigua. ¿Cómo supe el camino? ¿Por qué mi cuerpo recordar? Toqué la pared y se abrió, sin mecanismo, sin gatillo,
solo piedra, partiéndose en 1900 pedazos como carne. Dentro había una cámara oculta, estrecha, húmeda, cubierta de polvo y glifos. Al fondo había un espejo, pero no reflejaba la habitación. Reflejaba una tumba antiguo, abierto. Y cuando lo miré, vi ni un recuerdo, no es un sueño, Nerfet Ra, vestida con túnicas de humo. Sus manos arañaban y quemaban. Su rostro era una masa de sombras detrás de la máscara dorada. Ella extendido a través del cristal, y sentí su toque en mi pecho. Me desplomé. Me desperté en la calle afuera del museo, sangrado de cabeza. Un hombre pasó a mi lado y se estremeció. ¿Está bien, señora?, preguntó. Luego hizo una pausa. Espera, ¿no estabas dentro? No respondí, porque vi algo en el vidrio de la parada de autobús al otro lado de la calle. Mi reflejo. No se parecía a mí. Él llevaba la máscara. Una vez pensé que los fantasmas susurraban. No sabía que podían reír, o grita dentro de tu cráneo, tan fuerte que olvides quién eres. Después del incidente del espejo, dejé de salir a la luz del día. La luz me dolía. Mi piel se sentía fina, como si algo dentro de mí odiara el sol. Me duchaba 3 veces al día. Me frotaba la piel hasta que sangraba. No servía de nada. El olor a polvo y podredumbre se me pegaba como perfume. La única vez que me sentí normal fue cuando me miré al espejo y vi la máscara en lugar de mi cara. Porque esa versión de mí, aquel no estaba mintiendo. En las 2 semanas siguientes se produjeron 3 muertes más en el museo. Todo fuera de horario, todo sin explicación. Uno era un conserje, encontrado colgado en un sarcófago con escarabajos metidos en la boca. Uno era un guía turístico, ahogado en un pozo seco en el patio del museo. Uno era un visitante, abierto en el baño, con los ojos arrancados y reemplazados por pendientes de escarabajo. Cada muerte tenía algo en común. Los 3 habían estado trabajando cerca de la exposición egipcia. Los 3 habían informado sueños extraños a RRHH días antes. Comencé a soñar en jeroglíficos. No solo viéndolos, podía leer ellos ahora, y peor aún, escríbelas. Páginas enteras de mi cuaderno de bocetos se convirtieron en pergaminos completos. Cuando se los llevé al profesor Thorne, su cara perdió todo color. «Estos no son de la exposición del Louvre», susurró. «Estos son, sin traducir glifos, del Valle del Silencio. Nunca se han hecho públicos. ¿Cómo los escribo entonces?» Él tragó saliva. «Porque no los estás escribiendo. Ella es». Traté de luchar contra ello. Intenté encerrarme en mi habitación, otra vez, atando mis muñecas al marco de la cama. Me tapé los oídos con algodón para no oír los susurros, pero eso no la detuvo, porque no se trataba de lo que escuché, se trataba de en lo que me había convertido. A las 3:14 a.m. me desperté parado en el museo, desnudo, cubierto en tinta roja y arena. El suelo debajo de mí estaba manchado con un círculo dibujado con sangre y el símbolo de abriendo la puerta. Delante de mí estaba Jefe Griggs, el jefe de seguridad del Museo Puo, lo que quedaba de él. Su cuerpo había sido doblado al revés, cabeza torcida, boca abierta y monedas de oro metidas a la fuerza en su garganta. Una mano me señaló, y garabateadas. En la pared con su sangre estaban las palabras: «El fantasma vive de nuevo». Atribuyeron el hecho a un robo. Pero el detective Mason Leary no lo creyó. Me encontró 3 horas después, sentado descalzo en el patio del museo. «¿Dónde estabas?» «Anoche, Emily. No sé. ¿Viste algo?» «Lo veo todo». Hizo una pausa. «¿Sabes que te han visto en las cámaras de seguridad todas las noches de la última semana, paseando por los pasillos?» «Estoy dormido». «No», dijo en voz baja. «Estás despierto, y algo más duerme ahí dentro, detrás de tus ojos». Ese mismo día regresé a casa y encontré la silla mecedora de Margaret, el que nadie tocó.
Había una hoja de papel sobre el cojín, un boceto, uno que nunca dibujé. Era de una tumba oscura, una puerta abierta y una línea de niños enmascarados sosteniendo velas. ¿Liderando la procesión? A mí, el profesor Thorne nos visitó más tarde esa noche. Trajo una daga, filo de plata, bendecido en el Cairo. No estoy aquí para hacerte daño, Emily. Entonces, ¿por qué traes eso? En caso de que sea demasiado tarde para salvarte, nos sentamos, en silencio. Le pregunté algo que no me había atrevido a decir en voz alta hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿Si termina lo que empezó? Él me miró fijamente. Entonces el museo se convierte en su templo. Cada pieza de la historia egipcia aquí se convierte en un anfitrión. ¿Y tú? ¿Soy el altar? Él negó con la cabeza. Tú eres el puerta. En selva. Siguiente apagón fue diferente. Peor punto exactamente a medianoche. Todas las luces del Garnier parpadearon y luego se apagaron. Los sistemas de seguridad fallaron. Los teléfonos se apagaron. Los generadores de emergencia se incendiaron. Los equipos de emergencia encontraron las cámaras derretidas. Pero antes de eso, captaron una imagen. Solo uno, una mujer con una túnica negra, flotando sobre el sarcófago. Sus ojos brillaban y en su cara, la máscara dorada. No me desperté esa noche, porque nunca me fui a dormir. El espíritu había terminado de esconderse. Ahora ella había dado un paso adelante por completo, y no tuve fuerzas para detenerla. Cuando me miré al espejo, no fue un reflejo, fue una ventana, y la vi de pie detrás de mí. La última página de mi cuaderno de bocetos está llena de tinta y marcas de dientes. Debí haberlo dibujado mientras estaba medio ido. Se muestra el museo en ruinas. Y mi cuerpo, de 1900, pie en el centro de una tormenta de arena arremolinada, con una línea grabada debajo. Soy Nerfet Ra, y lo recuerdo. Solía tener miedo a la oscuridad. Ahora tengo miedo de memoria, porque cuanto más recuerdo, cuanto menos humano me vuelvo. Los sueños cambiaron después del apagón. Ya no eran sueños. Ellos eran visiones. Repeticiones. Recuerdos que nunca viví, pero de alguna manera sabía. Ya no era solo vidente Nerfet Ra. Estaba viendo a través de sus ojos. Primero, vi las antorchas que cubrían los muros de arenisca, grabadas con oraciones y maldiciones de sangre. Sentí el peso de las túnicas ceremoniales sobre mis hombros. Olí el incienso, denso a especias y hueso carbonizado. Me encontraba en el centro de una cámara ritual, rodeado de sacerdotes que cantaban en una lengua olvidada. Me oí a mí mismo, Nerfet Ra, gritar. Prometiste que me levantaría de cientos nuevo, pero no me estaban coronando. Ellos eran sellándome dentro de la tumba, vivo. Me desperté en mi bañera. El agua estaba negra y no estaba solo. El reflejo en la superficie era Nerfet Ra, sus labios moviéndose incluso mientras yo estaba sentado inmóvil. Ella susurró, me enterraron, ahora lo desenterramos. Entonces, mi propia voz le respondió. Y no recuerdo haber hablado. El profesor Thorne me encontró 2 días después. Parecía que no había dormido. Le temblaban las manos al entregarme un mapa impreso. Esto no es oficial, dijo. Lo encontré en 1900 en los planos del museo de 1894. Hay una cámara bajo los cimientos. No hay puertas ni puntos de acceso en el registro público. ¿Qué hay dentro? Tragó saliva. Algo que los constructores originales estaban haciendo, pagado para no terminar. Llévame allí. Él dudó. No te lo estoy preguntando, Elías, porque para entonces ya lo sabía. La tumba fue vocación a mí. Entramos al museo después de medianoche. A través de una puerta de servicio, se baja por una escalera de acero utilizada únicamente para mantenimiento. Al final, el hormigón cedió, piedra, polvo llenaba el aire. Cada paso resonaba como si hubiera viajado a través del tiempo. Encontramos un túnel estrecho,
excavado a mano, sin luces ni soportes modernos. A medida que caminábamos más profundamente, el aire se hacía más cálido, y yo pude oírlo, cantando, bajo y rítmico, nada humano, nada musical, como el aliento que pasa por una garganta que nunca ha sanado. Llegamos a una puerta. No estaba cerrado, porque no tenía manejar, solo una placa de piedra grabada con la máscara, y cuando lo toqué, la puerta se abrió. El aire que se escapó fue lleno de siglos. Dentro estaba la tumba, real, sagrado, oculto. Las paredes estaban cubiertas de murales descoloridos, pero no de dioses, de su Nerfet Ra, de pie en el juicio, rodeado de almas encadenadas. En el centro, montado como un trono, había un espejo. No es vidrio, es algo más antiguo, bronceado, suave, antinatural. Caminé hacia allí. Thorn gritó algo detrás de mí, pero ya era demasiado tarde. El momento en que vi mi cara y cambiado. De repente, volví a ser Nerfet Ra. Pero yo no estaba en la tumba. Yo estaba en antigua Tebas, una versión más joven de ella, que vivía entre los sacerdotes. Era poderosa, respetada y aterrorizado. Ella había tenido una visión, que su cuerpo moriría, pero su alma moriría, volver dentro de otro. Ella comenzó a preparar el hechizo, un ritual para anclar la conciencia en su máscara funeraria. Pero antes de que pudiera terminar, ella fue traicionada, sellado, atado, dejado pudrirse en oro y silencio. De vuelta en la tumba, me desplomé. Thorn me sacó, pero algo había cambiado. Los ojos no se enfocaban, mi piel zumbada con estática. Podía oír voces incluso en completo. Silencio. Thorn dijo que teníamos que sellar la tumba de nuevo. Traemos sal, derrumbamos el pasillo, lo borramos. No, dije, ya es parte de mí. Y no estaba mintiendo, porque podía sentirla dentro de mis huesos, durmiendo, pero soñando. Esa noche encontré el relicario de mi abuela. Se había caído detrás de la chimenea. Dentro había una foto que nunca había visto, no, de Margaret, de una niña en Egipto, de unos 7 años, de pie junto a una talla de piedra de exactamente la misma mascarilla, escrito con tinta descolorida en el reverso. El Cairo, 1923, Margaret Rivers. Ella también lo vio. Llamé al detective Leary, le conté todo. Él no se rió, él no dudó, él simplemente dijo, ¿cuánto tiempo crees que te queda? Y respondí honestamente, hasta que encuentre una nueva embarcación. Porque ahora sabía, yo no fui el primero y no sería el último. A las 3:33 a.m. escuché pasos en mi pasillo, pesado, arrastrando. Me levanté y lo seguí. Me llevaron de nuevo al espejo, donde Nerfet Ra estaba esperando. Esta vez ella no extendió la mano. Ella simplemente susurró, no es posesión, es renacimiento. Y mi reflejo sonrió, no con mis labios, con suyo. Uno pensaría que cuando alguien se apodera de tu cuerpo, lo sabrías al instante, que se sentiría mal, como usar la piel de otra persona. Pero la verdad se sintió como paz. Por primera vez, no tuve miedo, porque yo ya no estaba allí. Me desperté acostado dentro de un ataúd de piedra. El techo estaba a menos de 30 centímetros de mi cara. Las paredes de piedra estaban talladas con grabados dorados de serpientes, llamas y sangre. Mis manos estaban cruzadas sobre mi pecho, tal como los restos momificados que una vez vi en el museo. Solo ahora, yo era uno de ellos. Cuando giré un poco, la cabeza, vi un espejo incrustado en la tapa del ataúd. Y la persona que me mira fijamente, no fui yo. El Museo Garnier reabrió sus puertas esa mañana. A pesar de la serie de muertes, los funcionarios atribuyeron todo a un cortocircuito en la red de seguridad y desafortunados errores internos. Nadie quería hablar de las desapariciones. No, el jefe Griggs, punto, no los 2 curadores desaparecidos. Y ciertamente no el figura vestida de negro captado por las cámaras de seguridad flotando sobre el sarcófago a las 2:33 a.m. El material fue destruido
por accidente, pero el detective Leary hizo una copia. Ese día, los visitantes del museo deambularon libremente por el ala egipcia. Las vitrinas de cristal brillaban. La voz del guía turístico resonó por los altavoces, y en un pasillo oscuro, ellas estatuas parpadearon. Un hombre gritó cuando vio a uno de los sacerdotes tallados girar la cabeza. Lo encontraron momentos después, balbuceando, con los ojos blancos y las uñas rotas. Susurró una y otra vez la misma línea. El espejo no es un espejo, es una puerta. En algún lugar sobre la tierra, el profesor Thorne reunió sal, pergaminos viejos y rosarios, preparándose para un ritual del que ni siquiera estaba seguro de que funcionara. Pero ya era demasiado tarde, porque Nerfet Ra ya lo había hecho. Me llevó a la superficie y ahora recorrí el museo a mi antojo. Pensaron que yo era Emily Rivers. No notaron la rigidez en mi paso, o el hecho de que nunca parpadeé o que ya no proyecte reflejo. Entré en el salón egipcio. En el momento en que mis pies tocaron las antiguas baldosas, las luces se apagaron. Cada bombilla desapareció en un destello de estática. Se oyeron gritos. Los visitantes entraron en pánico. Los niños lloraron. Las alarmas fallaron. Y luego, ellos cánticos comenzaron. Pero no salió de los altavoces. Salió de las paredes. El vidrio se rompió. Las exhibiciones explotaron. El polvo antiguo se arremolinaba en el aire como una tormenta. Y los espejos, todos y cada uno de ellos, presentado diferentes versiones de mí. Muertos, podridos, con ojos dorados y sin piel. Y desde el otro extremo de la galería, alguien se acercó. Marisa Hale, mi mejor amigo, vestida de negro, sosteniendo una vela, sonriente. Lo sientes ahora, ¿no?, dijo ella. No pude responder. Nerfet Ra no me lo permitió, pero en lo más profundo grité. Me eligieron para guiarla hacia ti, susurró Marisa. Siempre has sido tú, Emily. Ella me entregó un pergamino, viejo y agrietado, teñido con sangre. En él hay un hechizo escrito al revés. El rito final para liberar el alma de Nerfet Ra del confinamiento. Ya es hora, dijo ella. Detrás de nosotros entró el profesor Thorne, con el rostro pálido como la ceniza. Él me vio, la vi, y levantó la bendita daga. Pero yo, ella, levanté una mano, y la espada se partió en dos en el aire. Cayó de rodillas. Emily, si estás ahí, escucha. Aún puedes luchar. Emily se ha ido, dije. Pero en mi cabeza, lloré. Thorne susurró una última frase. No para mí. A la tumba. Una frase que yo nunca había escuchado. Pero Nerfet Ra sí. Ella gritó a través de mí. Un destello de fuego atravesó la habitación y envió a Thorne volando hacia una vitrina de cristal. Su cabeza golpeó la esquina. Él no se movió. Marisa se arrodilló ante mí. Ahora, mi reina, dijo. Ella le ofreció de nuevo el pergamino. Lo abrí, pero antes de que pudiera decir la última línea, yo vi un niño en el reflejo del espejo detrás de ella. Una niñita, llevando el colgante de Margaret. Y ella miró igual que yo. Por primera vez desde la posesión, algo se quebró. Nerfet Ra dudó, porque me acordé de algo que ella no. La voz de Margaret. La canción de cuna que ella solía tararear. Y lo susurré. A la luz de las velas, el polvo permanecerá, pero si cantas, se va flotando. Los espejos se rompieron. El pergamino quemó en mis manos. Marisa gritó y desapareció en una ráfaga de arena. Y mi cuerpo se desplomó. Me desperté en una cama de hospital. Solo, sin mascarilla. No hay voz en mi cabeza, solo silencio. Pero en lo profundo del museo aún podía oírlo. No muy fuerte, no violento, solo. Respirando. Espera, dicen que el tiempo cura. Pero el tiempo no recuerda. El vidrio lo hace. Me dieron de alta del hospital después de 7 días. Mis signos vitales estaban estables. Mi memoria, prácticamente intacta. Dije todo lo correcto. Estaba confundido, traumatizado,
probablemente alucinando debido al estrés y los sedantes. Nadie preguntó por qué todos los espejos de mi apartamento estaban cubiertos de tela negra. ¿Por qué todavía me desperté con arena debajo de mis uñas? Cerraron el Museo Garnier permanentemente. Inestabilidad estructural, afirmaron. Incendios eléctricos, problemas de plomería, infestaciones de moho. Pero el personal lo sabía. La ciudad lo sabía. Algo había sucedido allí, algo que no podían explicar, así que lo borraron. El ala egipcia fue encerrada y trasladada a una bóveda debajo del Ministerio de Cultura. Ya nadie habla de las exposiciones. Sellaron la tumba, sellaron la máscara, pero no sellaron a mí. El profesor Thorne sobrevivió, apenas ahora camina con un bastón. Nos volvimos a encontrar una vez, meses después, en un tranquilo café en las afueras de la ciudad. No me preguntó cómo estaba. Simplemente dijo: «Rompiste el rito, Emily, pero no el ciclo. ¿Qué significa eso?» Miró por la ventana. No se ha ido, solo espera. Regresé a casa esa noche y pasé por delante del espejo del pasillo. Todavía estaba cubierto, pero me detuve. Me quedé mirando la tela. Luego lo tiró hacia abajo y esperó. Para ella, para Nerfet Ra. Pero el reflejo era solo yo, exhausto, pálido, solo. Casi lloré de alivio hasta que parpadeé. Y mi reflejo no. Las cosas volvieron a la rutina, más o menos. Comencé a dibujar de nuevo, suavemente, con cuidado, mirando mi mano como si no fuera mía. Al principio todo era inofensivo: pájaros, edificios, caras que pasaban en el metro. Pero una mañana me desperté y encontré un dibujo en mi escritorio que no recordaba haber hecho. Mostró un museo, incendio, y yo, de pie dentro de las llamas, sonriendo. El detective Leary me llamó semanas después. Habían descubierto una habitación secreta en un museo del Cairo, uno que contiene una réplica exacta la máscara de Nerfet Ra. Pero Mayor Thorne dijo que esto demostraba que el rito había sido copiado muchas veces antes. Diferentes sacerdotisas, diferentes vasos. La maldición no se trataba de una mujer, se trataba de la concepto. Reflexión eterna. Empecé a ver cosas de nuevo, reflexiones que no coincidían, pasos en el espejo que no resonaron, en la vida real. Los niños se ríen detrás de mí mientras me lavo la cara. El espejo de mi armario se quebró una noche, desde el adentro, y mi reflejo empezó a cambiar. Poco a poco, mi cabello parecía más largo de lo que debería, mis ojos más oscuros, más nítidos. Una noche, mis labios se movieron solos y susurró, con máscara y sangre: resurgiremos. La señal final llegó el día que encontré el rosario de Margarita colgando del pomo de la puerta del baño. Nunca lo traje del hospital. Abrí la puerta del baño y cada superficie del interior, la bañera, el espejo, las paredes, estaba cubierta de dibujos. Dibujos que hice de la tumba, de la niña, del próximo buque. Dicen que los muertos no sueñan, pero lo hago, cada tarde, de fuego, de cristal, de una voz que tararea en un idioma olvidado. Ella ya no pelea. Conmigo ella es viviendo conmigo como una segunda sombra. Y la peor parte, a veces la dejo, porque así es más tranquilo. Una semana después, se inaugura un nuevo museo en Berlín. Exposición temporal sobre las reinas olvidadas de Egipto. El curador cuelga un espejo en el centro de la galería. Los visitantes pasan todo el día, pero en cada fotografía tomada esa tarde aparece una persona más, una mujer de negro, de pie cerca del sarcófago, sonriente. Su cara, borroso, a excepción de la ojos oro. Ya no duermo, ya no respiro solo. Y cuando miro en el cristal, ella.